¿Retomamos? ¿Me pueden escuchar bien? Sí, profe. Perfecto. Retomamos entonces las... ¿Cómo venimos de acá? Bien. Supongo que tendrán más dudas ahora que al principio de la clase. Bueno, mi función docente es generarle más dudas de las que tenían antes, si no, no logré mi objetivo. Pero bueno, vamos a tratar sobre todo, de evitar esa barrera que decían, esa resistencia a entender cómo la están viendo la economía hasta ahora. Ahora vamos a entrar a una parte un poquito más técnica, que tal vez un poquito más compleja, pero como vuelvo a repetir, el interés es armarse una pequeña caja de herramientas para luego poder interpretar la economía, interpretar lo que veíamos recién en esos gráficos y demás, y en lo que ocurre, en la economía, en particular la Argentina. Bueno, avancemos. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos desde el punto? Dijimos que la macroeconomía estudiaba la economía como un todo, a nivel agregado. Y que hay cosas que sabemos, gran parte de las cosas los economistas las desconocemos, gran parte de los hechos económicos los desconocemos, pero hay cosas que en macroeconomía que se saben. Primero, que la economía es fluctuante, es la base de la macroeconomía. La idea es estudiar qué ocurre en la economía en el corto plazo. Para estudiar la economía en el largo plazo hay otro tipo de herramientas. Nuestro interés son las herramientas del corto plazo. Vimos que la economía eran fluctuantes. Pueden ver la pantalla, ¿no? Perfecto. Lo que sabemos también, los macroeconomistas sabemos, es que las fluctuaciones económicas son impredecibles e irregulares. No tienen el ciclo económico no es regular, porque si fuese regular es mucho más sencillo. Decir, bueno, cuando el ciclo económico está acá, se aplican los mecanismos correctivos y listo. Sin embargo, los ciclos económicos no son regulares. Vemos acá los ciclos, fíjense, esto es la economía argentina, que arranca en el 2007, luego vamos a ver el más largo plazo. Esta es la evolución, esta línea azul, de la economía argentina. Crisis del subprime, algo que ocurrió en el resto del mundo, una crisis financiera en Estados Unidos, nos impactó, hizo caer casi 10 puntos porcentuales del PBI. Es decir, algo que ocurrió en el resto del mundo nos afectó. La pregunta es ¿por qué? Y eso lo vamos a tratar de entender a lo largo del curso. Luego la economía comenzó nuevamente a expandirse y otra vez la recesión. Se intentó expandir y otra vez la recesión. Y así sucesivamente hasta que acá por marzo del 2018 ya definitivamente la economía se desbarrancó y con la pandemia ni te cuento. Con la pandemia llevó a la economía a caer casi 10 puntos porcentuales. La economía, la torta esa de la que hablábamos, se contrajo 10 puntos porcentuales. ¿Por qué les parece que, vamos a centrarnos en esta última parte, por qué les parece que pudo haber ocurrido esa contracción en la economía? Es decir, ¿por qué la torta, que la vamos a definir como PBI, se pudo haber contraído? Se pudo haber achicado. Bueno, vamos a ver algunas explicaciones. Y ahora pasamos, para eso, para buscar explicaciones, los economistas usamos modelos económicos. Un modelo es una versión simplificada de la realidad y con esa versión simplificada de la realidad decimos, entonces, si ocurre tal cosa, va a ocurrir tal otra. Entonces, buscamos explicaciones a los fenómenos. Y esa es la teoría económica. Que nosotros, como les decía, no vamos a estudiar la teoría económica, sino la vamos a ver y la vamos a tratar de aplicar. A ver qué nos dice en realidad la teoría. Bueno, sabemos que lo que sí sabemos es que los fenómenos, los ciclos económicos son irregulares e impredecibles.
cuando hay un ciclo económico, todas las variables fluctúan al mismo tiempo. Cuando hay inflación, ¿qué es la inflación? Es cuando todos los precios de la economía aumentan. No solo un precio, o dos, o tres, o cinco. Todos los precios de la economía van en la misma dirección. Cuando la economía cae en recesión, casi todos los sectores no generan empleo y destruyen empleo. Entonces, lo que sí sabemos es que las cantidades macroeconómicas fluctúan todas a la misma vez. Y otro elemento que sabemos es que cuando disminuye la producción, el desempleo aumenta. Y cuando el desempleo aumenta, podríamos agregar acá, la pobreza también aumenta. Entonces, una recesión genera aumento del desempleo y como el empleo es una forma de procurarse ingresos por una parte importante de la población, esa parte de la población que se queda sin ingresos, algunos, bueno, consumen sus ahorros y otros sus stocks y otros caen directamente en desempleo. Si uno está en una ciudad no puede pagar el alquiler, entonces se va a un asentamiento y demás. Entonces, esos son los distintos pasos. Si cae la producción, aumenta el desempleo. Si aumenta el desempleo, es altamente probable que aumente la pobreza. Y eso es lo que sabemos. Lo que sí que ahora le vamos a tratar de encontrar algunas explicaciones. Vamos a utilizar el conocido como modelo de oferta y demandas agregadas de toda la economía. Primero tenemos que definir qué entendemos por ese producto agregado. Cuando hablamos de microeconomía decimos que hay un conjunto de infinitos mercados, el mercado de las peras, de las naranjas, de la indumentaria, de las zapatillas, de los pantalones, del mercado de los alimentos, el mercado de los servicios, pero en macroeconomía tratamos a la economía como si hubiese un único mercado, y en ese único mercado el producto es el PBI. A ese único bien de la economía le vamos a llamar producto ingreso o PBI. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Y cómo medimos ese producto, ese ingreso? Uno es por lo que se conoce como flujo de producción. ¿Cuánto es la sumatoria del valor agregado que cada sector, que cada empresa hace en la economía en un año determinado? Es el flujo de producción. Cuando hablamos del producto o el PBI, estamos hablando de cantidad de bienes y servicios finales. Es cuánto se produce de bienes y servicios finales en una economía. Ese producto también puede ser visto como un flujo de ingresos. El PBI también puede verse como la sumatoria de la retribución a los factores de la producción. ¿Cuáles son los factores de la producción? El trabajo es uno. La masa salarial, es decir, el salario promedio por la cantidad de empleados totales de la economía, eso da la masa salarial, que es la retribución al factor trabajo. Luego está la retribución al factor capital, la maquinaria, el equipo, el empresario. Está la retribución a la tierra y a otros factores naturales. Si sumamos todas esas retribuciones, obtenemos el nivel de ingreso de la población, el ingreso neto o bruto el ingreso bruto de la población, que es la sumatoria de las distintas retribuciones a los factores productivos, ya sea el trabajo, que lo vamos a decir con L por labor, el stock de capital, las maquinarias, equipos, y la retribución a los recursos naturales, tierra, minería y demás recursos naturales. Si multiplicamos cada uno de estos factores productivos por su precio, obtenemos la retribución total a los factores productivos, y ese es el ingreso nacional. ¿Me siguen hasta acá? Y otra forma de ver lo mismo es el flujo de gasto. Es decir, en qué gasta la población. Y ahí surge, y obviamente estas tres formas, A, B y C,
llegan al mismo resultado, que es lo que vemos acá. El flujo de la producción, es decir, cuánto se produce en la economía en un periodo determinado, en general un año, cuánto es la retribución a todos los factores de la producción y cuánto es el gasto de la economía. Ya vamos a entrar en esta última más en detalle. Estos tres determinan el ingreso o PBI de la economía en un determinado periodo, por ejemplo, en un año. Entonces, hemos definido las distintas formas de medir el producto o el ingreso de una economía. Entonces, ¿qué tenemos en este bien agregado de la economía? Tenemos una oferta agregada, lo que la economía ofrece en bienes y servicios finales en un determinado periodo. ¿Por qué digo bienes finales? Porque se demandan, se consumen, se transan en la economía en el mismo periodo bienes, pero muchos son bienes intermedios. Cuando una empresa compra insumos, por ejemplo, para hacer una casa, ladrillos, cemento, bueno, esos son insumos para el bien final. Lo que se registra ahí es el bien final, la casa, y no los insumos intermedios con lo que está elaborado esa. Por ejemplo, una panadería compra pan, una panadería compra harina, compra maquinarias, equipos, compra otros insumos, levadura y demás, azúcar, sal. Esos son insumos, pero en realidad lo que se registra como PBI son los bienes finales, es el pan, no los insumos intermedios. Entonces, como PBI decimos todo lo que se produce en una economía de bienes finales en un periodo determinado. Eso es lo que llamamos nosotros, lo que vamos a definir como PBI, como nuestro bien agregado, que tiene distintas formas de medirse. El flujo de producción, el flujo de ingresos, retribución a los factores productivos, y el flujo de gasto, es decir, cómo gasta la población. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Se perdieron en el camino? Estamos intentando seguirlo, profesor. Hay algunas cosas que seguramente vamos a tener que retroceder, pero bueno, estamos tratando de seguir. Bien. Sí, sin duda que van a decir, a ver, profe, no, esto no me quedó claro. Sin embargo, lo que estamos tratando, nuestro interés ahora, en estas dos filminas, es tratar de entender de qué se trata ese producto, ese único producto que tratamos en macroeconomía, que lo definimos como PBI. Ustedes ya habían escuchado esas siglas, ¿no? PBI, Producto Bruto Interno, que es nuestro bien agregado, que es la sumatoria de bienes y servicios finales que se producen en una economía. Que hay distintas formas equivalentes de medirlo, el flujo de ingresos o el flujo de gasto. ¿Cómo se produce? ¿Cómo se genera ingresos? ¿Y cómo se gasta? Las tres formas son equivalentes para nuestro producto, para nuestro bien agregado. Entonces, en una economía, en un periodo determinado, tenemos lo que se conoce como oferta agregada, la cantidad de bienes que produce una economía, que en equilibrio, esta igualdad determina condición de equilibrio, es igual a la demanda agregada. Es decir, lo que se produce en una economía es exactamente igual a lo que se consume, a lo que se gasta en una economía. Entonces, ¿qué es la oferta agregada? Es lo que se produce más lo que se importa. Lo que se importa en bienes finales. Ahí surgen las importaciones de bienes y servicios finales. Esa es la oferta agregada. Lo que llamamos oferta agregada es la sumatoria de el PBI más las importaciones. ¿Y cómo se gasta en una economía? Las familias consumen bienes y servicios finales, que es esta C que tenemos acá. Uno va y compra pan, compra un vehículo, compra una casa, compra ropa. Eso es lo que se registra en un periodo determinado dentro de esto. Es lo que la población consume en bienes y servicios finales. Es decir, cómo está gastando su ingreso. Tengan en cuenta, volvamos a la producción,
lo que se produce en economía, eso genera ingresos y también se gasta. Y es un poco lo que estamos viendo acá. Se produce bienes y servicios, se ofrece y se gasta. Es lo que se conoce como oferta y demanda agregada. Dijimos que la producción, visto desde el punto de vista de la producción, es todos los bienes y servicios finales que produce la economía más lo que importa. Las famosas importaciones. Lo que compra, cuando uno compra en Alibaba, han comprado en estas páginas o en Tienda Mía, ¿no? Han hecho este ejercicio de compra electrónica. Bueno, cuando uno compra, está importando bienes o servicios finales, e irían en esta M que está acá. ¿Ah? Cuando uno va no sé, al súper y compra carne, hace la compra, bueno, eso se registra en esta C, que es consumo. Es cómo la sociedad gasta su ingreso. Por otro lado está la inversión, que en general la hacen los empresarios, la inversión en maquinaria, en equipo, también el Estado, la hacen inversión en infraestructura, en bienes de capital, lo que se conoce en el presupuesto público como gasto de capital. Está la inversión. Parte de lo que se ahorra en economía se invierte. Se invierte parte para recomponer el capital que se deprecia y parte para aumentar el stock de capital. Para que haya más maquinaria, más equipo, más infraestructura, más asfalto, más puentes, que es infraestructura, esto último, infraestructura pública. Y eso se registra en la inversión. La inversión, en este caso, se registra como un gasto. Luego, lo que gasta el gobierno en bienes y servicios finales, el gasto público, lo que gasta, por ejemplo, en salarios, en jubilaciones, en compra de bienes y servicios públicos, lo que gasta el gobierno en compras de bienes y servicios finales. Cuando paga a los empleados públicos, está comprando servicios laborales y por ende se registra en esa G. Y el otro elemento que ustedes ya lo habían mencionado, todo lo que el resto del mundo gasta en nuestra economía, que son las exportaciones. Una empresa desarrolla un producto y lo vende al resto del mundo. No sé, la Renault, la Volkswagen produce un vehículo y se lo vende a Brasil. Eso es una exportación, es decir, el resto del mundo está gastando y eso en bienes producidos en nuestra economía y eso se registra como una exportación. Entonces tenemos, por un lado, la producción y por otro lado, el gasto de la economía. Si hacemos unos pases mágicos, algebraicos, tenemos que el PBI, el ingreso de una economía, en un determinado momento, el ingreso de la economía en un año determinado, va a ser igual a todo lo que en esa economía se gasta. Lo que se produce en una economía va a ser exactamente igual a todo lo que se gasta. Por lo tanto, allí llegamos a la conclusión de que el PBI va a ser explicado por el consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones menos las importaciones. Es decir, ¿cómo explicamos el PBI de un determinado periodo? Porque ¿cuánto gasta la población en bienes y servicios finales? ¿Cuánto los empresarios y el Estado invierte en maquinarias y en equipos? ¿Cuánto el sector público gasta en salarios, en compra de bienes y servicios en general, bienes y servicios finales? ¿Cuánto la economía exporta en carnes, en cereales, en autos? ¿Y cuánto la economía importa en alimentos, en tecnología? Claramente, estas importaciones, mientras más importe la economía, menos va a ser la producción doméstica para un determinado periodo. Y entonces, acá ya tenemos los componentes, vamos a borrar un poco mis gráficos, parecen más jeroglíficos que gráficos, y fórmulas. Mi interés no es
meter fórmulas acá porque usted me no, profe, basta de fórmulas. Sin embargo, vamos a la interpretación conceptual. Nosotros necesitamos que entender qué es lo que determina nuestro PBI, nuestro Producto Único de la economía, llamado PBI. Ese PBI va a estar determinado por el consumo, por la inversión total de la economía, por el gasto público, por las exportaciones y por las importaciones. ¿Hasta ahí estamos? Por lo menos en la fórmula las he ido siguiendo, profesor, vamos a ver cómo la podría aplicar. Nuestro interés de esta fórmula es porque nosotros queremos entender por qué fluctúa el PBI. ¿Por qué fluctúa la economía? Cuando decíamos en filminas anteriores, la economía cayó en recesión, implica que el PBI cayó. Ese producto agregado cayó. Entonces estamos buscando alguna explicación y esa explicación es que nuestro PBI va a depender del consumo, va a depender de la inversión. Mientras más se consuma, más va a ser el PBI. Mientras más inversión haya en la economía, mayor va a ser nuestro PBI. Mientras mayor sea el gasto público, mayor nuestro PBI. Mientras más exportemos, mayor va a ser nuestro PBI. Y bueno, y las importaciones van a reducir nuestro producto. Mientras más se importe, eso va a reducir nuestra exportación. Entonces acá tenemos que la suma entre exportaciones y exportaciones lo vamos a llamar balanza comercial, pero eso lo vamos a tener más adelante. Entonces tenemos que el PBI va a ser explicado por el gasto doméstico, consumo más inversión más gasto público, más lo que se decide en relación al resto del mundo, exportaciones e importaciones. Entonces, las decisiones nuestras, en este caso de los argentinos, va a depender del nivel de consumo, de inversión y de gasto público. Eso va a impactar en el PBI y las decisiones que asociadas al resto del mundo van a estar expresadas en las exportaciones y las importaciones. Y eso va a impactar en nuestro PBI. Por lo tanto, si aumenta el consumo, va a aumentar el PBI. Si cae el consumo, va a caer nuestro PBI. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces acá ya tenemos variables explicativas, y esa es la intención de un modelo, de interpretar un modelo económico. Este es un modelo macroeconómico, que nos está diciendo, a ver, esta variable agregada, este producto único que definimos como PBI, bueno, ¿va a depender de qué? Bueno, va a depender de un conjunto de variables. Esas variables son variables explicativas. Bueno, ¿cuáles son nuestras variables explicativas? El consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones y las importaciones. ¿Hasta ahí estamos? Si hay dudas, no duden. Seguramente va a haber muchísimas dudas, pero hasta ahora decimos, bueno, si varía una variable, eso impacta en la otra. Y nuestra variable de interés es el PBI. El estudio de la macroeconomía se encarga, además de estudiar las fluctuaciones económicas, todo aquello que impacta en el PBI, y el estudio teórico de la macroeconomía se encarga de estudiar cada uno de estos componentes. Nosotros nos vamos a centrar en decir, bueno, estos componentes van a variar, y vamos a ver cómo hace estos componentes modificar nuestro nivel de ingreso agregado. Ahora tenemos nuestro PBI y lo ponemos en un gráfico, porque como les decía, creo que hay alguien docente acá en la sala, ¿no? ¿Es correcto?
Me pareció escuchar que alguien comentó que estaba dentro de la rama docente. Moni. Mónica, ¿puede ser? Sí. Yo acá estoy. Bien. Sí, sí, soy Eh, licenciada en educación. yo lo que digo es que los gráficos son la versión pedagógica de de las matemáticas. ¿Eh? Uno ve una forma y le dice, esto no hay forma de entenderlo, no hay manera. En un gráfico, y por eso utilizamos mucho gráfico. Y nosotros, más que la fórmula la vamos a utilizar para decir, profe, ¿de dónde lo sacó usted? ¿Lo está inventando? ¿Nos está charlando o hay algo que explica? Bueno, vamos a la fórmula, pero nuestro interés es en el gráfico, porque en el gráfico vamos a mover cosas y ahí vamos a comenzar a entender sin demasiado refinamiento teórico. Entonces, fíjense, acá tenemos una variable que es el PBI, nuestro ingreso real de la economía. Dijimos que el PBI, lo que se produce, es igual al ingreso y tiene que ser igual al gasto de la economía. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Pero agregamos otra variable que es el nivel de precios, el nivel agregado de precios. Si aumentan los precios, hay inflación. Y acá ya estamos incorporando dos variables. Ingreso real de la economía, cuánta cantidad de bienes y servicios finales se producen en una economía, y lo asociamos con el nivel de precio. Y acá tenemos nuestra demanda agregada que dice que a medida que aumentan los precios, la demanda agregada es menor. Por eso tiene esta forma, esta pendiente, esta inclinación. Pendiente negativa. Si aumentan los precios, la cantidad demandada va a ser menor. ¿Hasta ahí estamos? Si aumentan los precios, bueno, es probable que el salario real caiga y caiga el consumo. Por lo tanto, es probable que al caer el consumo, al aumentar el precio, cae el consumo. Por lo tanto, eso hace caer el ingreso real. Si aumentan los precios, nuestro PBI pasa de un nivel a otro nivel como consecuencia de caída del consumo. Y acá están nuestras variables explicativas. Y por eso tiene esta forma, esta manera de asociar el nivel de ingreso real, la cantidad de bienes y servicios, con el nivel de precio. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿O se terminaron de perder? Perfecto. Estamos tratando de seguirlo, profe. Bueno, cuando mucho, si no me paran, dicen, no, profe, acá me quedé en la banquina, y volvemos sobre la explicación. Vuelvo a insistir, mi interés no es que veamos la teoría económica, sino entender cómo se asocian las determinadas variables. Primero definimos esto, PBI. Dijimos que estaba explicado por el consumo, la inversión, el gasto público, exportaciones menos importaciones. Si agregamos la variable precios, ahora asociamos el ingreso real con el nivel de precios y se asocian de manera negativa. ¿Por qué? Porque si aumentan los precios, van a caer las cantidades. ¿Y por qué? Bueno, cae el consumo, cae la inversión. Caen las exportaciones, aumentan las importaciones. Eso reduce el ingreso real, se reduce la cantidad demandada. Entonces, hasta ahora hemos definido ese bien agregado, PBI, lo hemos incorporado en un gráfico, lo hemos asociado con el nivel de precios. Entonces, la cuestión es, tenemos que ver cómo se modifica nuestra curva, lo que llamamos esta curva, esta recta que tenemos acá, es lo que se conoce como la demanda agregada de la economía. Todo lo que la economía gasta en bienes y servicios finales en un determinado periodo. Que es lo que veníamos diciendo antes. Todo, ¿y en qué puede gastar? Bueno, en bienes finales, en consumo, en inversión, en gasto público, exportando al resto del mundo o importando. Eso es lo que se conoce como demanda agregada. Y bueno, ¿por qué puede cambiar
la posición de la demanda agregada, por ejemplo, dado el nivel de precios, esta demanda agregada puede modificarse, puede retraerse hacia la izquierda. Y fíjense, si el nivel de ingreso real era este, ahora en esta nueva demanda agregada es menor. Y ahí la economía cayó en recesión. Entonces estamos asociando una recesión a una caída en la demanda agregada. ¿Y por qué puede ser explicada esa demanda agregada? Y bueno, puede ser porque la gente decide consumir menos, decide invertir menos, decide gastar menos, exportar menos o importar más. Eso podría estar explicando una caída en la demanda agregada. Ya era difícil entender la demanda agregada. Ustedes me dirán, profe, ahora me la está moviendo la curva, ¿no? Pero precisamente nuestro interés es, fíjense, ya con nuestro grafiquito ya tenemos una explicación de por qué el PBI, que estaba en el punto, no sé, lo vamos a llamar punto 1, ahora está en el punto 2, que es menor, cuyo la cantidad de bienes y servicios producidos en el punto 2 es menor al punto 1. Es decir, la economía acá se contrajo, que es lo que veíamos en gráficos anteriores. Lo que veíamos acá en gráficos anteriores, la economía pasó de este punto a este otro punto. Nada más que acá lo estamos viendo desde el punto de vista conceptual, para entender qué es lo que explica que una economía se contraiga o qué es lo que hace que una economía se expanda. Bien, entonces, los movimientos, entendimos lo que era la curva de demanda agregada. ¿Qué es lo que puede generar desplazamientos en esta curva? ¿Caídas o expansiones? Modificaciones en el consumo o la inversión, modificaciones en el nivel de gasto público, modificaciones en la tasa de interés. Y acá me dirán, profe, espere, ya veníamos complicado con entender e incorpora otra variable más. Si aumenta la tasa de interés, ¿qué harían ustedes? ¿Consumirían más o menos? Menos, Menos. aumenta la tasa de interés menos. Claro, antes me financiaba una tasa de interés, no sé, anual del 30%, ahora me dicen, bueno, la tasa es 50%, ¿qué van a hacer? No, ahí dejo de consumir, Por ahora. compramos menos. Sobre todo, y desde el punto de vista macroeconómico, esto es lo importante, cuando aumenta la tasa de interés, la gente dice, a ver, tenía este plan de consumo, pero esta tasa de interés ya me conviene ahorrar, ¿no? Entonces, por eso cae el consumo. Cuando aumenta la tasa de interés real, cae el consumo, por ejemplo, porque la gente decide ahorrar más. Y si ahorra más, consume menos. Acá ya incorporamos otra variable más, que es el ahorro. Y ya estamos metiéndonos en un problema no menor, que es esta idea tasa de interés, consumo, ahorro. Bueno, es parte del análisis macroeconómico. Si cambia la tasa de interés, por ejemplo, aumenta la tasa de interés, la gente va a consumir menos, va a decidir ahorrar más. Entonces, ahí la demanda agregada va a caer, se reduce. O cambian las condiciones internacionales, no sé, el mundo cayó en recesión, van a comprar menos, por lo tanto las exportaciones van a ser menores. Y va a haber más bienes disponibles en el mundo, por lo tanto es probable que nuestras exportaciones aumenten. Por lo tanto, si el mundo cae en recesión, vamos a exportar menos y a importar más, y por lo tanto nuestra demanda agregada va a caer. Entonces ya estamos asociando algo que ocurre en el resto del mundo con el impacto que tenga en nuestra economía. Y acá ya empezamos a complejizar la cosa. En realidad lo que estamos haciendo, asociando determinados fenómenos para explicar. Y acá tenemos. Profe. Sí. Disculpe, ahí está Valeria que dice que necesita que la acepten porque se conectó desde el celular, volvió a entrar desde el celular y está, dice, pendiente que la acepten. Ah, bien, acá la estoy bien. Perdón.
Ahí está. Mil disculpas, Valeria. No te había visto. No, tengo dos pantallas, por eso estaba viendo la de la presentación. Entonces decíamos, acá tenemos nuestro PBI, nuestro ingreso real, y acá tenemos un ingreso subcero. ¿Y qué es lo que ocurrió? La economía estaba en esta situación y ahora llegó a un ingreso menor, es decir, la economía cayó en recesión, se contrajo. ¿Por qué? Y bueno, porque se redujo el nivel de consumo, la gente invierte menos, cae la exportación, cae el gasto público, por ejemplo, un ajuste fiscal. Un ajuste fiscal es una reducción del gasto público, aumenta la tasa de interés, el aumento en la tasa de interés reduce el consumo y reduce la inversión, y por lo tanto la demanda agregada podría pasar desde este punto a este otro punto, y la producción real cae. Hasta ahí estamos bien. José, una consulta, perdón. Cuando hablamos de que baja el consumo, es decir, que la gente deja de comprar cosas, ¿Sí? me imagino que deja de comprar, digamos, todos los productos, no algún producto en particular o algún bien en particular. Porque, ¿a qué es lo que me trato yo de pensar? ¿Cuándo deja de comprar la gente y por qué deja de comprar la gente? Me imagino que obviamente frente a un aumento de precios, pero hay cosas que la gente sigue comprando más allá que aumenten. No sé si me explico con lo que digo. Ahí en tu análisis hay varias cosas para interpretar, que es muy interesante. La primera cuestión es, si vos decís, si aumentan los precios, sigue comprando. La cuestión es si aumenta el precio de ese bien o aumenta el precio de todos los bienes. Claro, y empieza a comprar el sustituto, claro, empiezan a jugar los otros tipos de productos, digamos. Claro, si aumenta el precio de un bien, la gente va a decir, no, dejo de comprar ese y compro los otros que no aumentaron. Hay por ahí, cada tanto, en cada alguna época del año, algunos meses, algunas semanas, el precio del tomate se va a las nubes, vuela por los aires. Bueno, porque es un producto estacional. ¿Y qué hace un consumidor racional? Siendo que el precio de las papas, de los pimientos, se mantiene más o menos constante. ¿Qué hace un consumidor racional? Bueno, deja de consumir ese bien, por lo menos hasta que baje el precio. Algunos dirán, no, yo consumo este bien, lo voy a seguir consumiendo, por más que aumente el precio, consumiré menos. Pero ahí aumentó el precio de un bien. Es lo que los economistas llamamos variación en precio relativo. Varió el precio en relación a otro. Pero si todos los precios aumentan en la misma dirección, y más o menos en el mismo porcentaje, ahí ya estamos hablando de un proceso inflacionario. Y a lo mejor si aumentan todos los precios de los bienes, pero no del salario, ahí estamos hablando de una caída del salario real. Si cae el salario real, la gente consume menos. Y ustedes me dirán, profe, ¿y por qué puede aumentar el precio de los bienes y no del salario? Bueno, el salario tiene que ver con la productividad. Si la economía es menos productiva, porque invierte menos, es decir, menos maquinaria y equipos, hay una economía que decide no invertir, los trabajadores van a tener menos maquinaria, y si tienen menos maquinaria van a ser menos productivos, y si son menos productivos van a ganar menos. Y ahí el salario real se retrasa. Lo vamos a ver más en detalle. Pero claramente, sí, el precio de un producto aumenta, y bueno, hay que ver qué pasa con los otros productos. Si el precio de los otros productos también aumenta, bueno, la gente va a dejar de consumir. En el otro caso, si hay variación de precios relativo, es lo que se conoce como sustitución de bienes. ¿Era un poco eso, Valeria, tu duda? Sí, en realidad me cuesta entender esa reducción del consumo. O sea, si realmente, o sea, si ese es un factor determinante del PBI, o por ahí es el que menos peso tiene frente a las otras variables, porque por eso me cuesta imaginar que se deje de consumir. Porque de última, si no se consume una cosa, se consume otra, lo que hablamos recién. Se aumenta el tomate, bueno, no sé, o si, un ejemplo sonso, se aumenta la cebolla morada, compro la cebolla común. Claro. A eso es lo que voy, pero se sigue consumiendo. Entonces me cuesta entender cuándo es la reducción de consumo. O no es un valor tan determinante para el PBI. ¿Influye?
pero no es el que marca, digamos, o el que más pondera, digamos, dentro del peso de las otras variables. Sí, el consumo es la variable más relevante de la macroeconomía. Dentro, si hiciéramos una ponderación dentro de esta fórmula, el consumo, inversión, el PBI tendría entre el 70 y el 80, en una economía entre el 70 y el 80% de ponderación. Por lo tanto, lo que pase con el consumo en una economía es relevante. Y la pregunta que vos me decís, que ya te comenzás a decir, y bueno, ¿qué es lo que explica el consumo? Bueno, ¿qué pasa si hay incertidumbre laboral? O puede ocurrir algo donde, no sé, viene un gobierno que es poco confiable y la sociedad dice, bueno, yo no confío, la tasa de interés salta por las nubes, el riesgo país aumenta la tasa de interés y esa tasa de interés implica una reducción de la inversión, pero también reducción del consumo. Y ahí tenemos una explicación, la incertidumbre, de por qué el consumo puede caer. Y vos me decís, che, pero seguimos consumiendo, pero a nivel agregado el consumo cae. Probablemente caigan menos los bienes esenciales, uno sigue consumiendo alimentos, carne, verduras, frutas, lo básico, pero deja de consumir otras cosas. Si no, pensemos en la pandemia. ¿Qué dejamos de consumir en la pandemia? ¿Dejaron de consumir cosas en la pandemia? Sí. Un montón. Yo creo que se hacían más cosas artesanales o más cosas en casa y se dejaba de comprar afuera, por ejemplo. Claro, pero dejaste de consumir combustible, porque no También. nos movíamos. Transporte, no viajábamos, Sí. no íbamos al restaurante, no salíamos el fin de semana, no teníamos actividad de hobby. Es decir, un montón de cosas y por eso el PBI cayó. ¿Por qué? Bueno, porque el consumo colapsó en la pandemia. Un caso Entonces acá ya estamos explicando por qué las economías del mundo cayeron durante la pandemia fuertemente. Una explicación, ya vamos a ver otras, una explicación es porque el consumo cayó y porque la gente dejó de consumir. Vos me dirás, sí, bueno, pero aumentó el consumo de cable, de Netflix, de Internet, o comenzamos a tener otro tipo de consumo, pero el consumo agregado en el conjunto cayó. Eso por un hecho, la pandemia, pero también el consumo cae por una mayor incertidumbre. Si la incertidumbre, si viene un gobierno que, como decía, es menos creíble, uno puede simpatizar con ese gobierno, lo ha votado, pero la paradoja que se da en Argentina es que hay gente que votó a un gobierno y lo defiende, pero ahorra en dólares. Va y compra dólares automáticamente. Entonces, cuando uno le pregunta, che, ¿no sos inconsistente? ¿No desconfía? ¿Por qué uno va y compra dólares? Porque desconfía de las acciones del gobierno. Y si desconfía de las acciones del gobierno, que uno va con sus pesos, compra dólares, vamos a suponer que compra dólares en el banco a través del home banking, el dólar ahorro o el dólar MEP, este dólar bolsa que se llama. Eso compra títulos públicos en pesos, los vende en dólares, le depositan los dólares en su caja de ahorro, va al banco y retira los dólares. Ahí se están fugando capitales. Ahí hay una desconfianza. En consecuencia, si eso ocurre, va a aumentar la tasa, va a aumentar el riesgo país, aumenta la tasa de interés, y si aumenta la tasa de interés, cae el consumo y la inversión. Y ahí ya tenemos otra explicación de por qué el consumo tiende a caer. Por ejemplo, por un aumento en la tasa de interés. Un aumento en la tasa de interés real. Y vos me decís, bueno, pero sigo consumiendo frutas, verduras, artículos de primera necesidad. Sí, es probable. Pero esa caída inicial del consumo puede generar que haya pérdidas de empleo y ahí comienza el otro problema. Cuando ocurre eso, hay pérdidas de empleo y hay trabajadores que se van a comenzar a sentir menos seguros en su trabajo y dicen, che, mira, acá la empresa está despidiendo, está cesanteando, está obligando a tomar licencia. Entonces, cuando ocurre eso, la gente dice, si yo tenía el plan este de irme de viaje, de cambiar el auto, cambiar el televisor, arreglar la casa, paremos todo.
Si el conjunto de la sociedad hace eso, el consumo agregado cae. Es decir, las decisiones cotidianas que vemos nosotros, si la gran mayoría de la población hace eso en relación a sus decisiones de consumo, el consumo va a caer. O cuando dicen, che, mira, aprendí la tele y todos estos economistas que por ahí dicen cosas malas, están diciendo que todo va a ir pum para arriba. Dice, no, che, mirá, no, el gobierno ha mejorado las cosas. Dice, che, mirá, hay buenas perspectivas. Entonces comienza a ver el auto del vecino que es más nuevo con cariño. Dice, che, mirá, lo voy a cambiar yo también. El viaje ese sale más. Entonces, si todos tienen esta interpretación de la realidad, el consumo agregado va a aumentar. No sé si, Valeria, te convencí Sí, me convence. de este razón. Sí, teniendo en cuenta. Sí, Estaba me convenció, esperando que me digamos. dijeran, no, así No. buscamos nuevos, pero No, porque sí, yo lo veía por ahí muy limitado mi visión, pero tiene razón lo que dice, más allá que se consume otra cosa, pero baja el consumo. claro, O si se cambia, pero igual baja. Y ahí ya exactamente. interpreté lo que usted me quería decir. Sí. Muchas veces uno no baja la cantidad consumida, pero baja la calidad. Primero baja la calidad y después todo lo que son planes de consumo, sobre todo esto es más evidente en bienes durables. Los bienes, ese PBI que tenemos ahí agregado nosotros, que dijimos metemos todo dentro de esa bolsa, ahí hay bienes producidos internamente, bienes producidos en el exterior, bienes que son no durables, los alimentos, uno compra y consume durante la semana, bienes durables, un auto, un televisor, una computadora. Cuando hay malas perspectivas económicas, la gente dice, no, este plan de cambiar el televisor, el auto, arreglar la casa o cambiar la casa, lo vamos a posponer. Y ahí, si la gran mayoría de la población piensa eso, y no solo un sector particular, un sector de la economía en particular, el consumo va a caer. Y ahí está cayendo el consumo agregado. Y si cae el consumo agregado, la producción de la economía, el gasto agregado de la economía va a caer. Y si cae el gasto agregado de la economía, el PBI, el nivel de producto de la economía, se reduce. ¿Hasta acá los convencí o todavía no? No sé qué dice el resto. Me parece que no pasa por el convencimiento, sino porque podamos entenderlo y seguirlo y ver que realmente cómo influye desde lo cotidiano en las decisiones que uno toma o deja de tomar y desde también el mercado laboral, cuál está transversalizado todas las medidas económicas. Sí, o sea, hay un elemento que vos mencionás ahí que es clave y un poco que trataba que es la macroeconomía se nutre de la sumatoria de decisiones individuales. Entonces, desde lo cotidiano, podemos interpretar, podemos decir, bueno, somos una población que toma decisiones promedios. Claro, no somos Jeff Bezos, Elon Musk, no somos Bill Gates, que las decisiones de ellos tienen otra implicancia. Somos un ciudadano promedio y que tenemos una visión sobre el funcionamiento de la cosa. Y si tenemos perspectiva de que esto no va a ir muy bien, si dicen, che, mira, cerró un banco, ¿qué harían ustedes si escuchan que un banco cerró? ¿Qué harían ustedes? Yo creo que no sería lo mismo que haría si cerró un banco, si cerró mi banco. Creo que si cerró mi banco entro en crisis. Bien. Y si cerró un banco, por miedo que pase lo mismo con el mío, creo que sacaría la plata y la pondría abajo el colchón. Bien, ahí estamos dentro de una crisis financiera. Cuando hay una crisis financiera, ejemplo de crisis financiera en Argentina, el 2001. ¿No? ¿Qué hicieron en el 2001? Seguro ustedes, tal como yo, me parece que recuerdan. Allá octubre, noviembre, diciembre. Bueno, ya diciembre era un poco tarde. Pero ¿qué hicieron? ¿Recuerdan?
Y las medidas que se adoptaron por el corralito y todo lo que impactó en las medidas económicas, y bueno, Claro, muchos... ¿qué ocurrió en ese momento? Dijeron, che, acá la cosa no va bien, hay recesión, hay desempleo, pero hay rumores de que el gobierno nos va a quedar con los depósitos. Fueron todos a correr al banco, es decir, transformamos nuestros pesos en dólares y los dólares los sacamos del banco, fugamos capital. Cuando uno va al banco a la ventanilla y los dólares pasan la ventanilla, ahí uno está fugando capital. No hay que esperar en esta idea de un señor con galera que sale con un maletín lleno de billetes, ¿no? Alguien que va y saca sus dólares del banco, ahí se está fugando capital. Si todos ocurren eso, ¿qué dejan de consumir? Y si dejan de consumir, la economía colapsa. Es decir, el PBI cae, se cae en una recesión. ¿Por qué? Por una abrupta caída en el consumo. Y eso es lo que ocurrió en el 2001. Hubo una crisis fiscal, financiera, y luego se tradujo en una crisis cambiaria. Por si era poco todos esos males, el tipo de cambio pasó de 1 a 4, entonces licuó nuestros salarios reales. Y esa, en términos de dólares, seguimos ganando lo mismo en términos nominales, pero muchos perdieron el empleo, cuyo ingreso pasó a ser cero, por lo tanto, otro elemento para que caiga el consumo, pero además en términos reales, es decir, nuestro salario dividido, este P que vemos acá, que aumentó, cayó fuertemente nuestro salario real. Por lo tanto, dejamos de consumir, nuestro poder de compra cayó. Y entonces también dejamos de consumir. Por eso la economía colapsó. Hubo varios factores que llevaron a que la economía, por ejemplo, en el 2001 pasara del punto A al punto B. ¿Por qué? Y bueno, fundamentalmente porque cayó el consumo, pero también cayó la inversión. Y también cayó el gasto público. Todos esos factores explican una fenomenal recesión, por ejemplo, la del 2001. Entonces, ustedes pueden ver que este modelo ya nos permite tener alguna explicación de por qué una economía tiene fluctuaciones económicas. Porque varía el consumo, los empresarios deciden invertir menos, inversión, se exporta menos, el gobierno reduce su consumo. Y la pregunta es, ¿por qué el gobierno podría reducir el consumo? Y acá ya entramos en una de las herramientas que tiene el gobierno para administrar la macroeconomía, que es lo que vamos a definir como política fiscal. ¿Cuánto de gastos y tributos tiene un gobierno? Y esos gastos aplican a este G que estamos teniendo acá. El gobierno puede modificar el gasto público y llevar B a A. Porque fíjense, el gasto está dentro de la demanda agregada, y cae el consumo, pero el gobierno puede aumentar el gasto público. Y usted me dirá, profe, hacer política económica es facilísimo. ¿No? Cae el consumo, estamos en recesión, el gasto público aumenta hasta las nubes, y llevamos la economía del punto B al punto original. ¿Ustedes se creen que si fuese tan fácil, los gobiernos no lo harían? Primero, y acá empieza la función del economista. Viene el presidente y dice, che, José María, vos que me dijiste que la economía está en B, bueno, estamos cerca de las elecciones, quiero que la lleve a A, porque en A la gente está más feliz, más contenta. ¿Cómo hacemos? Una alternativa sería aumentar el gasto público. El presidente me dice, che, mirá, vos me diste el curso de política macroeconómica, me dijiste que aumentando el gasto público puedo llevar la economía de B a A, dale madera nomás. Y acto seguido, bueno, señor presidente, ¿cómo lo financiamos a eso? A ese aumento del gasto público. Y bueno, aumentamos los impuestos. Bien, pero si aumentamos los impuestos, le sacamos ingreso a la gente y va a consumir menos. No, eso no funciona. ¿No? Otra, bien, emitamos deuda y se la entregamos para financiar ese gasto público.
Bien, pero nadie nos quiere la deuda nuestra. Estamos pagando una tasa de interés del 20%, riesgo país, que era la pregunta que nos hicieron ustedes hace un momento. Tampoco. Ajá, bien. Y entonces, bueno, digámosle al presidente del Banco Central que emita moneda. Ah, dale, vamos con esa. Y yo te digo como economista que si esa es la alternativa, puede ser que en realidad genere inflación. Entonces acá ya estamos viendo que hacer una medida que parecía fantástica, que llevar del punto B al a través de una política fiscal, aumentando el gasto público, no es tan sencillo. Y acá ya estamos entrando casi sin querer al análisis de la política macroeconómica. Y uno de los instrumentos que tiene para corregir el rumbo de la economía es el gasto público, que ya lo vamos a incorporar en la próxima clase. Entonces, tenemos acá algunas explicaciones de por qué puede la economía caer en recesión. Es decir, pasar del punto A al punto B. Porque cae el consumo, cae la inversión, caen las exportaciones, cae el gasto público, aumenta la tasa de interés. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Bárbaro, seguimos. Ahí pone el dedito Soledad, así. Vamos para adelante. Dijimos que la economía tenía una demanda agregada, pero también una oferta agregada, que es la otra parte, la otra hoja de la tijera. Dijimos que la demanda agregada asociaba los precios, el nivel de precios, con el nivel de ingreso real. Y la asociación era negativa. Si aumentaban los precios, caía el nivel de demanda de gasto agregado. Bien. Ahora tenemos la oferta agregada. ¿Qué es la oferta agregada? Bueno, la oferta agregada está representando costos en la economía. Como toda curva de oferta, representa costos, representa eficiencia, percepción de los empresarios respecto al nivel de producción. Por lo tanto, si aumenta el nivel de precio, los empresarios van a producir más. Entonces, acá tenemos una asociación positiva entre el nivel de producción, el PBI, y el nivel de precios. Entonces, unimos estas dos partes. Vamos a unir oferta y demanda agregada. Perdón, que pase. Acá estamos. Entonces, tenemos esta oferta agregada que es asociada al nivel de precios, pero la economía también tiene una capacidad instalada, una capacidad productiva determinada por lo que se conoce ingreso de pleno empleo. Esta es la máxima capacidad productiva que tiene la economía. Entonces, volvemos un poquito para atrás y vamos a unir la demanda agregada con la oferta agregada. Y entonces acá tenemos un punto de equilibrio. La economía está en un punto de equilibrio, donde este es el PBI, este es el nivel de PBI, y este es el nivel de precios, de la economía. Y la economía acá podría llegar a estar en equilibrio. De hecho, la oferta agregada es igual a la demanda agregada, por lo tanto, la economía está en equilibrio. Estamos hasta ahí, hemos incorporado otra variable que es la oferta agregada. Entonces tenemos acá esta idea de demanda agregada, que es el lado del gasto, oferta agregada, que es básicamente expresa el lado de la producción. Y la unión entre la demanda agregada y la oferta agregada me da un ingreso y un determinado nivel de precio existentes en la economía. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Estamos bien? Un buen Sí, intento. estamos bien. Entonces, acá ya unimos dos cosas y ya la próxima clase, hoy vamos a dar un poco por finalizado, sobre todo por ser viernes. Usted va a decir, profe, por ser, José María, por ser viernes, esta dosis de macroeconomía ya estamos excedidos. En consecuencia, cualquier cosa que pase con la oferta agregada,
que se desplace hacia la izquierda o hacia la derecha, o con la demanda agregada, va a generar variaciones en el nivel de precio y en el nivel de ingreso. Y acá ya tenemos dos variables. Puede ser la inflación, cuando se modifica el nivel de precios, o una recesión, que era lo que veíamos en los gráficos anteriores. Entonces, acá ya tenemos variables que nos permiten explicar algo de lo que puede ocurrir en la economía en un determinado momento. Y eso es por qué fluctúa, por qué se torna fluctuante la economía. Vayamos a un caso reciente, que es de la pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia? Algo hablamos. La pandemia, ¿qué ocurrió? Dijimos que la gente dejó de consumir. Todos dejamos de consumir algo en la pandemia. Por lo tanto, el consumo cayó. La demanda agregada se contrajo. Hizo la demanda agregada a cualquier nivel de precio, dejamos de consumir combustible, recreación, actividades, viajes, bienes durables y no durables. Entonces, el consumo cayó, la inversión también cayó. Entonces, la demanda agregada en la pandemia se contrajo fuertemente. Pero, ¿qué pasó? Producir después de la pandemia también fue muy costoso. Muchas empresas quebraron, dejaron de estar. Las empresas que quedaron tuvieron que aplicar protocolos y por lo tanto la oferta de corto plazo también se contrajo. Y por eso es la recesión que originó la pandemia en todos los países del mundo fue importantísima. ¿Por qué? Y bueno, porque generó, por un lado, caídas en la demanda agregada, caídas en el ingreso real, pero también se produjo lo que se llama el lockdown. Es decir, que muchas empresas se les prohibió producir porque los trabajadores no podían ir a la empresa. Entonces, esta oferta agregada de corto plazo también se contrajo. Y por lo tanto, por eso fue tan abrupta la recesión en casi todos los países. Argentina no fue la excepción. El PBI en la pandemia era 10% menor al PBI previo a la pandemia. Y por eso fue tan abrupta la recesión. Entonces acá tenemos un modelo explicativo de por qué se produjo la recesión tan fuerte, por ejemplo, en la pandemia. Vamos a ver otros casos, porque se contrajo la demanda agregada como consecuencia del consumo, de caída del consumo, caída de la inversión, y también se contrajo la oferta agregada de corto plazo. ¿Por qué? Porque muchas empresas tuvieron que dejar de producir, muchas empresas pudieron seguir produciendo, pero con protocolos, y todo es más costoso. Entonces, ahí eso explica por qué el PBI cayó tan abruptamente bajo esta determinada circunstancia. La próxima clase vamos a ver otras situaciones donde lo que puede variar puede ser la oferta, la demanda agregada o ambas a la vez. Bien, dudas, consultas. Yo voy a poner este material en la página, en la aula virtual, y ustedes lo van leyendo. Cualquier duda, consulta, lo van trayendo y la próxima clase dice, profe, mire, esto acá no me quedó claro y lo discutimos. Bien. Gracias, profe. Gracias. Bien, por hoy vamos a terminar, vamos a cerrar, ya tenemos, creo que ya tiene una dosis de macroeconomía para que el fin de semana, cuando vean los diarios, que en todos los diarios tienen un suplemento económico, para que lean y me van a decir, profe, mire, acá este autor dice tal cosa, que en general escriben en las columnas los economistas, en La Voz, en La Nación, en Clarín, en Página 12. Bueno, lo podemos ver y lo discutimos. Para interpretar desde el punto de vista macroeconómico y de la política económica qué es lo que puede estar ocurriendo en nuestro país.
Bien. Bueno, dudas, consultas, si no damos por terminada la clase de hoy. En las próximas clases, profe, va a dar mayores especificaciones de la evaluación final. Sí, sí, sí. Ok. La próxima clase vamos a ahondar en la... Es más, vamos a hacer algunas ejercitaciones respecto a cómo podría ser una alternativa, un verdadero un ejercicio, un ensayo, utilizando todas estas herramientas. Si ocurre tal cosa, entonces tal otra. Y ese es un poquito, y la idea es utilizar las herramientas, estas. Bien, Profe, muchas aparte perdón, aparte de esta presentación también hay otro material teórico que va a subir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, voy a subir el capítulo de un libro. El capítulo Eh, libre. y cómo es, y ustedes creo que ya lo van a poder ver directamente en el aula virtual. Perfecto. ¿Dudas, consultas? ¿Cómo les pareció esta? En medicina sé que les he tenido cursos de médicos y la discusión ha sido fuerte, en algunos casos, abogados, ingenieros, distintas profesiones que muchas veces es difícil compatibilizar en el sentido del nivel porque algunos han visto más macroeconomía, otros es chino básico. A veces me han dicho, profe, no entendí absolutamente nada de lo que dijo, pero la cuestión central acá para este tipo de curso es, como bien ustedes dijeron, bueno, todas las cuestiones cotidianas, ¿cómo las llevamos eso al nivel del conjunto de la economía? Y si entendemos eso, es la macroeconomía. Si ustedes decían, che, mira, tenía planeado cambiar el televisor, pero mira, acá desconfío, ¿no? Antes. Bueno, si todo el mundo piensa eso, el consumo va a caer. Y ahí ustedes ya van a interpretar que la economía no tiene buenas perspectivas. Y ese es un poquito el objetivo de este curso. Bueno, dudas, consultas, si no, desde ya les agradezco la atención y nos vemos el próximo viernes. Bueno, el próximo viernes. Bárbaro. Buen fin de Listo. semana. Gracias. Buen fin de semana a todos. Buen fin. Chao, chao. Gracias, Chao, profe. Mentira. Chao, hasta luego. Luego. Hasta luego.